Y hay gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? Hoy vamos a hablar sobre el centro de Cancún. Es obvio que cuanto más cerca estemos de las playas, más caro será el hospedaje. Es por esto que la gran mayoría de los turistas alquilan sus hoteles en la zona hotelera que queda exactamente al lado de las playas más famosas de Cancún. Pero esto encarece muchísimo el precio de los hoteles y por consecuencia el precio de nuestro viaje. Es por esto que si eres un mochilero o viajas en familia y no quieres gastar tanto dinero en un hotel para pasar tus vacaciones en Cancún, puedes pensar en quedarte en el centro de la ciudad. El centro comienza donde el Boulevard Kukulcán se cruza con la avenida Bonampak en una de las puntas de la zona hotelera de Cancún. Hospedarse aquí tiene varias ventajas. Está cerca de la terminal de ómnibus de Cancún, lo que hará fácil nuestro traslado a los grandes centros turísticos como por ejemplo Chichén Itzá, Tulum o Playa del Carmen. En el canal tienen varias series de videos hablando sobre todos estos destinos. Otro punto es que el centro queda a unos 20 minutos más cerca del aeropuerto de Cancún con respecto a la zona hotelera. Y lo mejor de todo es que tienen centros comerciales, mercados de artesanías, restaurantes, bares y plazas. Además de bancos, casas de cambios, lugares culturales, salas de cine y discotecas. Todas estas experiencias culturales son mucho pero mucho más mexicanas que las que encontrarán en la zona hotelera, donde parece que las cosas están preparadas para que sean del agrado del turista. Por eso tendrán una experiencia mucho más real en el centro. Claro, si lo que quieren es conocer un poquito más de la cultura mexicana. O sea, en el centro encontrarán un montón de actividades para hacer, además de ir a las playas. Y hablando sobre ir a las playas, esta es la desventaja que tiene el alojarse en el centro, ya que no estarán al lado de ninguna de estas, pero también no exageren, no es que quedan tan lejos. Hay varios medios de transporte que te dejarán rápidamente en la zona hotelera y no demorarán más de 20 minutos en llegar. Y además un punto positivo en todo este traslado es que los transportes son bastante baratos en Cancún. Entonces si se preocupan por llegar a las playas es solo tomarse un transporte y en 20 minutitos estar ahí. Volviendo al centro encontrarán los famosos mercados 28 y 23 donde comprarán varias artesanías a un precio justo, el planetario de la ciudad, el parque de las Palapas, el malecón de Cancún, el malecón de las Américas, el estadio Atlante Cancún, el famoso monumento a El Ceviche y la Plaza de Toros. Plaza de Toros muy importante porque todos los miércoles tiene lugar espectáculos tradicionales mexicanos, o sea, es una excelente opción nocturna para pasear. Ahora, si estás hospedado en la zona hotelera y quieres conocer el centro, puedes tomar cualquier ómnibus que en su destino diga Downtown. Puedes pedirle al chofer que te deje sobre la avenida Tulum o bien cerca del Mercado 28. Y para aquellos que quieran quedarse en una casa alquilada o un hotel que tenga cocina, o sea que puedan cocinar, el centro de Cancún tiene muchos centros comerciales y supermercados. Tienen una concentración muy importante sobre la avenida Xcaret, donde encontrarán un Walmart y un Sam's Club juntitos, uno al lado del otro. En el próximo video te contaremos más de estos mercados y te pasaremos valores de varios productos para que tengan una idea de más o menos cuánto salen los precios. No se lo pierdan, así pueden hacer un cálculo para ahorrar dinero en Cancún. Y también vamos a colocarles en los próximos días un video contándole todo sobre el shopping de las Américas. Un shopping bien grande con muchísimas cosas para hacer y queda justamente en el centro de Cancún. Espero que estas informaciones les ayude un poquito a entender la ciudad y les dé una opción más para alquilar en esta maravillosa ciudad. Si están planeando viajar para Cancún, no se pierdan la serie completa en donde te contamos todo, desde cómo llegar desde el aeropuerto, precios de hoteles y qué hacer en Cancún. También no se pierdan la serie completa de Playa del Carmen, Chichén Itzá o la serie de Tulum. Y si piensan viajar para otro destino, también tienen las series de Río de Janeiro, Bucios a Radial del Cabo, Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires, París y muchísimas cosas más. No se olviden de inscribirse al canal, dejar un me gusta y coloquen en los comentarios todo lo que quieran. Nos vemos en la próxima, destineros. Chao.